Hola, buenas tardes. Bueno, les voy a presentar aquí a mis alumnos, les voy a hacer este pequeño video para aclarar algunas dudas respecto a la solución de mecanismos por el método de álgebra vectorial para la materia de diseño de mecanismos de la Universidad Vasco de Quiroga en nuestra Escuela de Ingeniería Mecatrónica. Bueno, vamos a empezar con esto. Aquí tenemos este problema que estábamos viendo con los chicos y por ahí surgían algunas dudas, entonces quise hacer este video para ver y poderles aclarar algunas dudas aquí y lo tengan de consulta bibliográfica. Bueno, vamos a empezar dando lectura al problema. Dado el mecanismo de la figura, calcular la posición indicada en la figura, ¿sí? En esta posición de esta figura. Nos pide el inciso A, la velocidad y aceleración del punto A3. Este es el punto A3, ¿sí? La deslizadera, aquí. Velocidad de aceleración del punto B de la barra 4. Esta es la barra 4, todo este sólido. Y esta se está deslizando hacia arriba y hacia abajo a medida de que se mueve el mecanismo. Entonces aquí va una velocidad. ¿Qué datos geométricos nos da? Nos da las distancias de las barras del punto origen 2A o 2A. Esta barra tiene una longitud de 48 centímetros. La barra AB o la distancia AB, que es de este punto hasta aquí, solo esta distancia, que es una distancia de 46 centímetros y un ángulo θ 4, que es esta inclinación del plano inclinado, que es de 25 grados. La dirección del par prismático de guía recta que conecta las barras 3 y 4, las 3 y la 4, forman 90 grados con respecto al par prismático entre la barra 1 y la barra 4. ¿Sí? Entonces aquí tenemos entre esta y esta, entre estas dos, lo que me está diciendo, que tenemos un ángulo de 90 grados aquí. Bueno, datos cinemáticos. El ángulo θ2, que es desde el eje X, toda esta vuelta es de 320 grados. La velocidad angular 2 es de esta manivela que está girando, está teniendo un giro aquí la manivela, es de 4 radianes sobre segundo y esta acá nos dice que el efecto de ese vector va en la posición del eje Z del plano XYZ, del plano cartesiano. Y esa a su vez, esta misma barra lleva una aceleración de 8 radianes sobre segundo, igual en la dirección Z, como vectorialmente. Bueno, el método que nosotros habíamos estado analizando en clase, hemos estado analizando es cómo solucionar un problema cinemático para un mecanismo, cómo solucionarlo tomando en cuenta dos puntos de interés. Dos puntos de interés. Entonces vamos de dos puntos en dos puntos. Llamámosle A y B a los puntos de interés porque aquí inicia el movimiento que genera la manivela en el punto A y su salida del movimiento es cuando se desliza este mecanismo. Entonces, el punto A y el punto B los vamos a tomar. Aquí están las ecuaciones generales para movimiento relativo entre dos puntos, que esta ya vimos que por derivación, por el movimiento relativo entre dos puntos, llegamos a la conclusión de estas ecuaciones. Vamos a partir de ellas para poder solucionarlo. Antes de esto, vamos a ver qué tipo de movimiento tenemos aquí. Si se fijan, tenemos una manivela, que es este elemento 2, que pues va a girar al momento de estar girando a una velocidad angular de 4, hace que esta corredera suba o baje y se deslice, porque es una corredera que solamente está abrazando el elemento, la barra 4, toda esta barra sólida, la abraza y al momento de causar el desliz, pues causa un empuje o o un jalón, dependiendo la dirección o el momento, el instante donde lo analicemos.
Entonces en algún instante va a estar empujándolo y a la vez de empujarse, pues este tacón o esta base que tiene el elemento 4 se va a deslizar sobre el plano inclinado, ya sea hacia arriba o hacia abajo, durante el movimiento del mecanismo. Entonces, en resumen, el elemento 2, esta manivela gira, causa que esta corredera se deslice sobre el elemento 4 y este deslizamiento causa un movimiento sobre el plano inclinado del elemento 4. Muy bien. Las ecuaciones cinemáticas de movimiento o relación de movimiento entre dos puntos nos dice que la velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad relativa del punto B con respecto de A, que es que está dada por la velocidad angular, producto cruz, su vector posición, más la velocidad de deslizamiento, si es que existe. Estas son las ecuaciones generales. Vamos a ver qué tenemos y qué no tenemos. En este caso tenemos velocidad B, sí, aquí está el punto B y vamos a tener una velocidad B, que es una velocidad lineal aquí. Y tenemos una velocidad A, sí, en el punto A, que está aquí, vamos a tener una velocidad A, que es causado por el giro de este elemento 2 y su longitud o su vector posición del origen hasta aquí. Ahorita lo vamos a ir aclarando. Entonces tenemos velocidad en A. Tenemos velocidad angular de la barra BA, del punto BA. Esta barra 4 no gira, solamente se desliza. Como no gira, no tenemos velocidad angular, por lo tanto todo este término se nos hace cero, ¿sí? Y la velocidad de deslizamiento. El punto 2 se puede deslizar, sí, porque es una corredera. Este punto no está fijo. Conforme se mueve la manivela, el punto cambia su posición en todo el recorrido sobre la barra 4. Entonces vamos a tener la velocidad en B, la velocidad en A, esta va a ser 0, y la velocidad de deslizamiento. De misma manera la aceleración. La aceleración en B, si la tenemos, si hay velocidad, hay aceleración. Si hay velocidad en A, hay aceleración en A. Igual, la barra 4, que es el punto A de B o BA, no está girando, por lo tanto no tiene una velocidad angular ni tampoco una aceleración angular. Estos dos términos se eliminarían, ¿sí? La aceleración de deslizamiento sí la tenemos, porque la corredera se desliza, repito, sobre la barra 4. Y en la aceleración de Coloris, que es este último término, que está dada por dos veces la velocidad angular del punto A, B, que también es cero, por la velocidad de deslizamiento, pero tenemos velocidad de deslizamiento, pero no tenemos velocidad angular del punto AB. El punto AB no causa una rotación. Entonces, este también se hace cero. Entonces solo tendríamos velocidad en A, velocidad en B y velocidad de deslizamiento. Muy bien. Vamos a pasar a esta otra diapositiva. Vamos a analizar en esta qué vectores tenemos en nuestro mecanismo. Ya dijimos, este mecanismo gira la manivela y hace que esta deslizadera suba o baja y este movimiento causa un efecto de deslizamiento sobre el plano inclinado. Entonces vamos con los vectores de posición. Los vectores de posición van a estar, uno va a estar del origen, que es el O2, hacia el primer punto que tenemos, que es el A. De aquí a aquí hay una distancia, pero la vamos a expresar de manera vectorial, o sea, una distancia que tiene sentido, que la da la punto de flecha, y orientación, sentido, magnitud, que es la distancia, y su ángulo de inclinación, ¿sí? Y su dirección dada por la
por el ángulo que hay con respecto a los ejes coordenados. Entonces tenemos el primer vector posición que va de O2 a A y expresamos R O2 A, o sea R vector posición O2 respecto de A, este azul. ¿Qué otro vector posición tenemos? Bueno, antes de eso, este vector para llegar a él del punto O2, pues tenemos que irnos así y luego bajamos. Por lo tanto, tiene dos componentes, una en el eje X y una en el eje Y. La suma de ellos dos nos va a dar el vector que está inclinado. Entonces, si se fijan, el vector inclinado se descomponen sus componentes rectangulares en el eje X y en el eje Y. Aquí podemos nombrar eh, un tercer vector, perdón, un tercer ángulo que es el ángulo θ1, que es esta abertura que tenemos aquí de nuestro triángulo. Vamos a verlo de esta manera. Vuelvo a plasmar el mismo triángulo, me lo traigo hacia acá y tengo el vector, el ángulo θ1 que es 360, que es una vuelta completa, menos el θ2. El θ2 va de aquí, de X hasta la posición de la barra 2. Entonces es 320, ya no lo da el problema. 360, que es una vuelta completa, menos 320, que nos da ya el problema, nos da un ángulo θ1 de 40 grados. Entonces aquí la abertura entre nuestro vector R principal y su componente en X es de 40 grados. Por lo tanto, si se fijan, este es un triángulo rectángulo donde uno de sus ángulos es de 90 grados. Por lo tanto, descomponemos el vector en X y sacamos su cateto adyacente. Es el vector como tal por el coseno de θ1 en su dirección Y, que es X, su vector unitario Y, que nada más nos da la dirección del vector en su eje X. Y posteriormente el cateto opuesto a este triángulo, cateto opuesto al ángulo de θ1, y es, como va hacia abajo, es negativo. Entonces, menos el módulo, el valor del vector por el seno de θ1 en su dirección Y, expresado o multiplicado por su vector unitario 1J, que es en el vector unitario en el sentido de Y. Este vector Y y este vector J únicamente es para decir en qué dirección y en qué sentido van estos vectores, que sumados los dos nos van a dar el vector total. Bueno, como ya conocemos la distancia de la barra, que es 48 centímetros, lo podemos expresar ya de manera numérica, y conocemos el θ1, que es 40, pues hacemos la multiplicación. 48 por el coseno de 40 en la dirección X, menos, porque dijimos que va hacia abajo, 48 centímetros, seno de 40 en la dirección Y. Por lo tanto, pues ya tenemos aquí nuestro primer vector posición, que es 36.77 centímetros en Y, menos 30.85 en J. Vamos con nuestro segundo vector posición, que este vector posición es el verde, que va de A a B. Pero si se fijan, este vector es un vector relativo de A a B, o sea, nos dice de dónde a dónde va. No es desde el origen, sino es relativo del punto de A al punto B. Entonces vamos a descomponerlo también en sus dos componentes. Se fija, tiene una componente en X, una componente Y, que sumadas nos van a dar el vector. Y tenemos aquí nuestro triángulo otra vez. Extraemos el triángulo y vemos que esta inclinación, como está a 90 grados aquí, pues la inclinación que tiene de θ4 aquí la va a tener esta misma inclinación con respecto a la vertical. Entonces, este ángulo θ4 es el mismo que existe aquí en este espacio. Aquí está, θ4. Sacamos igual coseno de θ4 para su cateto
Adyacente, aquí vamos a tener que el cateto adyacente va a ser con el coseno. Se fijan aquí, vamos a tener aquí, vamos a tener aquí es el cateto opuesto, va a ser con el seno, porque el X es el cateto opuesto al ángulo teta 4. Y el cateto adyacente al ángulo teta 4 es con el coseno. Siempre eso es por trigonometría. El cateto adyacente se saca con el coseno y el cateto opuesto con el seno. Entonces, teniendo de esta manera, ahí está. ¿Se fijan? En Y, se fijan otra vez, vamos hacia abajo, por eso tenemos menos. Y en X vamos hacia la derecha, por eso es más. Ok. Muy bien. Vamos entonces de nuevo a hacer grande esto. Entonces fíjense cómo aquí cambió el coseno y el seno porque estamos con las funciones trigonométricas. Siempre hay que fijarnos el ángulo a quién está tocando. Al cateto, al eje Y, en este caso. Entonces Y iría con coseno. Si está tocando a X, como en este caso, X iría con coseno. Siempre es quién está tocando al ángulo. Esto es la función coseno y seno, que es hipotenusa entre sus catetos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a entonces a sumar estos dos vectores en su dirección X y en su dirección Y y nos va a dar el vector RA con respecto de B. Aquí tenemos, como sabemos su magnitud del ángulo, no así la magnitud, bueno, también conocemos la magnitud del de este punto, del punto A al punto B en ese instante, solo en ese instante de tiempo. Entonces, aquí lo podemos dejar expresado de manera general y lo vamos particularizando para un ángulo de 25, que es la inclinación, y lo podemos particularizar más para un instante en el que esa distancia AB es de 46 centímetros. Entonces aquí sacamos esos vectores, hacemos los cálculos correspondientes, 46 por el seno de 25, menos 46 por el coseno de 25, y lo ponemos aquí. Ojo, aquí no podemos sumar porque una componente la tenemos en X y otra componente la tenemos en Y. Entonces solamente queda expresado que una componente es en X y una componente es en Y. Muy bien, ya tenemos nuestros dos vectores posición, que es el azul de la barra, y otro vector posición relativo de A con respecto de B. Entonces aquí los voy a guardar, nuestros vectores posición, el azul y el verde, aquí expresados. Y nuestra velocidad angular θ2. Muy bien. Vamos entonces ahora con los vectores de velocidad. Los vectores de velocidad, primero vamos a tener que es el amarillo. Es un vector de velocidad, lo vamos a suponer que la corredera está subiendo, que está yendo hacia arriba. Y al estar moviéndose hacia arriba, pues lleva una velocidad lineal, porque se está deslizando, se está moviendo en una línea recta. Entonces, ¿qué otro vector tenemos? Bueno, también tiene sus dos componentes, X y Y, porque está inclinado este vector. Entonces, al estar inclinado, tiene componentes en X y componentes en Y. Esta es una velocidad de deslizamiento. ¿Por qué de deslizamiento? Que era lo que por ahí nos cuestionaban nuestros alumnos. ¿Por qué sabemos que el punto A se desliza? Bueno, porque es una corredera que abraza a la barra 4 y tiene la capacidad de este punto poder ir cambiando su posición con respecto al desplazamiento de la corredera. Entonces es una velocidad de deslizamiento, es un punto deslizante sobre esta longitud. Ok, entonces, ¿qué otra velocidad tenemos? La velocidad del punto A. La velocidad del punto A es causada por el giro
y la posición de la barra 2. Ojo, no son las mismas. La amarilla es causada por el deslizamiento del punto sobre la corredera sobre la barra 4 y la velocidad A es causada por el giro de la barra 2 y su posición que es la azul. Tenemos la velocidad de deslizamiento que es también, bueno, es una velocidad lineal. En este caso es de contacto deslizante aquí, pero ojo, no hay que confundir este deslizamiento con este deslizamiento, porque este punto B no se desliza sobre su trayectoria de AB, se desliza en un plano, o sea, es una velocidad lineal, porque va en línea recta. Entonces también tiene componentes en X y tiene componentes en Y. Al sumar los vectores de velocidad que son el rojo, el morado y el amarillo, únicamente podemos sumar vectores que sean de la misma característica. En este caso velocidad, pues puedo sumar solamente vectores velocidad. Y los de posición, que es el azul y el verde, esos solamente los puedo sumar con vectores de posición. Entonces aquí tengo el polígono de velocidades, donde pongo el primer vector. Aquí el orden no importa. Puedo poner primero el amarillo, después el morado. Aquí no importa. La única regla que existe es que el primer vector lo ponga y el segundo que vaya a colocar lo pongo en la punta del siguiente con su misma inclinación. Se fijan, la inclinación no falló. Y la suma de esos dos me va a dar el tercer vector que cierra el, el polígono de velocidades. Entonces ahí tenemos nuestro polígono de velocidades donde B, velocidad B más velocidad A igual a velocidad de deslizamiento, o velocidad de deslizamiento más velocidad A igual a velocidad B. El orden de los factores no altera, ¿verdad? Bueno, el producto. Vamos a, como la que me interesa es la velocidad de salida B, pues voy a poner la velocidad B es igual a la velocidad A más la velocidad de deslizamiento. ¿Sí? Entonces ahí tengo esta ecuación vectorial donde yo sé que estas no son velocidades escalares, o sea, solo sus magnitudes, sino son vectores que tienen una magnitud, una dirección y un sentido. Vamos a expresar cada vector en sus componentes cartesianos, o sea, X y Y, porque todos están inclinados, entonces todos tienen unas componentes rectangulares. Vamos con el primer triángulo de la velocidad de B. Me lo traigo hacia acá. El ángulo de inclinación entre la horizontal y la inclinación del vector B es θ 4, que es igual a 25 para este punto de interés. Entonces tengo la velocidad B inclinada a un θ 4 y sus componentes en X y en Y dadas por el cateto adyacente, el cateto opuesto, y ahí lo tenemos, sus componentes. Entonces voy a expresar cada vector en componentes I, J, que es X y Y, para después poder sumar todas las I y todas las J. Entonces, ya aquí la tengo de manera general, que es la velocidad de B, es igual a la velocidad de B por el coseno de θ 4, que es el componente en X, más la velocidad de B por el seno de θ 4 en J, que es su componente en Y. Si se fijan, al sumar las dos, pues me va a dar como resultado el vector general de la velocidad B. Lo particularizamos para el ángulo en cuestión, que es 25 grados, y lo podemos particularizar más. Aquí, si se fijan, no tenemos el valor de la velocidad, entonces la dejamos expresada en una incógnita. Lo que queremos saber es cuánto vale la velocidad B, entonces la dejamos como ecuación. Lo único que conocemos de esta ecuación es el valor del ángulo de inclinación que nos dan en la rampa. Ok. Entonces ya sumamos un vector más. Aquí tenemos los dos vectores posición y un vector velocidad en sus componentes I y J. Se fijan, todos los vectores están quedando expresados en dos componentes, en I y en J. I, J, I, J. ¿Sí? Muy bien, vamos con el tercer vector, el morado, que es la velocidad A. ¿Cómo surge este vector? Bueno, este vector está dado por el giro de la manivela. La manivela es el elemento 2, este elemento rígido. Y fíjense, voy a hacer aquí un paréntesis para comparar un punto deslizante y uno que no es deslizante.
hablando del punto O y A, este punto A no es deslizante sobre la barra 2 porque el punto está perforado y no puede cambiar su posición durante la barra 2, durante la trayectoria de la barra 2. O sea, este punto no se puede deslizar sobre la barra 2. ¿Se fijan? Está perforado ahí. Pero el punto A sobre la barra 4 sí se puede deslizar porque el punto es movible con el giro de la manivela. O sea, aquí es una abrazadera hueca que es únicamente está metido el tubo entre ella y entonces al momento de girar puede este punto ir sobre la trayectoria de la barra 4. Ok, para eso, para que vean la diferencia entre un punto que no se puede deslizar y uno que sí se puede deslizar. Bueno, vamos con la velocidad otra vez, retomando la velocidad A, ¿de dónde sale? Esta velocidad A, al momento que yo tengo un punto del centro de un elemento que está girando, en este caso la manivela, sobre esta trayectoria punteada, que si diera un giro de 360 grados, pues todo su trayectoria sería alrededor. Al momento de estar dando este giro, de estar girando a una velocidad ya conocida que tenemos aquí, omega 2 o velocidad angular 2 del vector posición, que es la longitud de la barra con su sentido y su orientación, va a dar como resultado una velocidad lineal tangente a la circunferencia de esa trayectoria circular. Entonces, ¿cómo sale? Pues la velocidad angular, la velocidad lineal A, que es tangente a la circunferencia, va a ser igual a la velocidad angular de 2, que es la barra que está causando el giro, producto cruz, el vector posición en el instante que nosotros queramos o en un instante cualquiera. Entonces, vector posición, pero ya tenemos nuestro vector posición aquí, miren, ¿se fijan? El valor de nuestro vector posición ya lo hemos calculado con anterioridad, entonces lo podemos ir expresando más. Habíamos dicho que el vector, aquí todos son vectores. El vector velocidad angular 2 tiene una dirección en el sentido Y. El sentido Y está como si saliera de la pantalla dirigido a 90 grados de la pantalla hacia afuera. Entonces, aquí es en la dirección K, que es la dirección Y. El vector unitario K es un vector que tiene una magnitud de 1 y en el sentido de Y. De Z, el sentido de Z. Entonces, tenemos el vector ya expresado en qué dirección está. Acá está de forma vectorial general, pero aquí ya expresamos su magnitud y su dirección. Y su sentido, pues es el signo más, que nos dice que va hacia nosotros y no hacia atrás. Si fuese negativo, por ejemplo. Entonces aquí, recordando cómo se multiplica el producto cruz, pues nada más se multiplican las magnitudes normales y los vectores, que es el K y el I. Al hacer producto K, producto cruz I, nos va a dar un vector resultante en la dirección J. Y al hacer producto cruz K, J, nos va a dar un vector resultante en el menos X. ¿Sí? Entonces aquí teniendo estas dos recordatorios de los productos cruz de los vectores unitarios, podemos hacer la operación. Sustituimos para este caso particular el valor de la velocidad angular, que es 4, en su dirección K, producto cruz, y el vector posición, que es este, que ya habíamos calculado con anterioridad, y multiplicamos 4 por 36.77, nos da 147.08, y K, producto cruz I, nos va a dar J. Aquí lo tenemos. De igual forma, 4 por 30 nos va a dar menos 200, menos 123.4, y hacemos producto cruz K, J. El producto cruz K, J nos da menos I, y multiplicamos
menos por menos, más. Y ya nos va a cambiar el signo. Entonces el vector de velocidad A es un vector que conocemos y su componente en J es 147, o sea, en la dirección de Y, más su componente en X, que es 123.4 por su vector unitario Y. Muy bien, vamos entonces ahora con nuestro último vector, que es el amarillo, nuestro vector de deslizamiento. También lo vamos a expresar y igual el mismo inclinación. Aquí tenemos θ 4, porque al inclinarse así, y como aquí existe 90 grados, pues con la horizontal tenemos el mismo ángulo que el plano inclinado. Bueno, aquí tenemos el θ 4. Cabe volver a señalar que vale 25 para este problema. Sus componentes X y Y si se fijan para X, como es el cateto opuesto al ángulo que yo tengo, es con el seno, para este caso, y el cateto adyacente, que es Y, para este caso, va a ser con el coseno. Muy bien. Estas son las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo. La función seno, coseno. Entonces, fíjense, vamos a tener entonces aquí la suma de estos dos vectores en X y en Y va a ser igual al vector deslizante. El vector deslizante AB es igual a menos, porque va hacia la izquierda en X, la velocidad deslizante AB por el seno de θ 4 en su dirección de X. Más porque si parto de aquí, va a ir hacia arriba, y va a ser la velocidad deslizante AB coseno de θ 4 en J. Sustituyendo los valores, que lo único que tengo para este caso es el ángulo de 25, pues lo puedo ya dejar expresado de esta manera, que es la velocidad menos la velocidad deslizante por el seno de 25 grados en su dirección de X, más la velocidad deslizante AB por el coseno de 25 grados en su dirección J. Y ya tenemos nuestro tercer vector de velocidad. Ya teniendo únicamente los vectores velocidad aquí calculados, ya tenemos el vector velocidad B en su componente X y Y, su vector velocidad A en su componente X y su vector velocidad deslizante AB en su dirección X y Y. Vamos entonces a sustituirlo en esta fórmula vectorial general, que nos dice que la velocidad de B es igual a la suma de los otros dos velocidades que cierran el polígono de velocidades. Entonces sustituimos la velocidad B, sus dos componentes rectangulares X y Y, la velocidad A en sus dos componentes Y y X, aquí el orden pues no importa, puede ir uno o después el otro, y su vector deslizante en sus componentes X y Y. Ya tengo la ecuación general que nos da la suma vectorial de velocidades. Lo que vamos a hacer es que vamos a separar todas las que son y con las y las J pues con todas las J, porque yo puedo únicamente sumar los que van en X porque están en la misma dirección y los que van en Y porque están en la misma dirección. Es la regla para poder sumar un vector. Tiene que estar en su misma dirección para que pueda ser sumado. Entonces, únicamente vamos a sumar los que estén en su misma dirección con los de su misma dirección. Repito, la ecuación 1, todos los que tengan Y, todas las componentes de los tres vectores que tengan Y, y en la ecuación 2, los vectores que tengan J, o sea, las componentes en X de los vectores y las componentes de Y de los vectores. Vamos a encontrar las incógnitas B, la velocidad B y la velocidad deslizante. Si se fijan, aquí tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2. ¿Qué es esto de 2 por 2? Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Para yo poderlo resolver,
debo de tener el mismo número de ecuaciones y el mismo número de incógnitas. En este caso se cumple, porque tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Las incógnitas son los valores que yo quiero encontrar, las constantes pues son los valores que yo ya tengo. ¿Sí? En este caso tengo las velocidades en I y J de la velocidad A, y voy a encontrar las componentes de los vectores velocidad P y velocidad deslizante AB. Vamos a usar el método de suma y resta. Entonces, para utilizar este método de suma y resta, tenemos que factorizar las ecuaciones para que dos de los términos, uno en cada ecuación, nos quede iguales, totalmente iguales, pero de signo contrario. De tal forma que al sumarse, como son iguales, pero de signo contrario, pues se vuelven cero. Si se fijan aquí, voy a escoger la velocidad deslizante porque ya tienen signo contrario, pero no son iguales. Una tiene seno y otra tiene coseno. Entonces voy a multiplicar la primera ecuación por el coseno para que tenga seno y coseno, y la segunda ecuación por el seno para que también tenga seno y coseno, y se vuelvan dos términos completamente iguales. De esta forma, al hacer la multiplicación, debo de hacer la multiplicación por todos los elementos o todos los términos de cada una de las ecuaciones. Por ejemplo, la primera, el coseno de 25 lo debo de multiplicar por el término el primer término, el segundo, el tercero. Entonces, la velocidad de b por el coseno de 25, que ya era el término que tenía, por el coseno de 25, que es la factorización que estoy haciendo. ¿Por qué por el coseno de 25? Porque acá lo tengo con el coseno de 25. ¿Sí? Entonces, quiero que aparezca el coseno de 25 aquí arriba, tengo que multiplicar todos los términos por el coseno de 25. Entonces, luego 123.4 en i por el coseno de 25. Menos la velocidad deslizante, el seno de 25, que era el que ya tenía, por el coseno de 25. Ya tengo mi primera ecuación modificada o factorizada para que tenga seno y coseno. Vamos con la siguiente. Al hacer la multiplicación por el seno, por la ecuación 2, pues voy a tener la primera, que es la velocidad b por el seno de 25, por el seno de 25, que es este segundo. ¿Por qué por el seno de 25? Porque acá arriba tengo seno de 25, entonces debo de multiplicarlo por ese mismo para que mi término, este término también tenga seno y coseno. Luego 147 por el seno de 25. La velocidad deslizante más la velocidad deslizante AB por el coseno de 25, que era el término que ya tenía, por el seno de 25. Entonces, se fijan, el propósito aquí fue, todas estas no nos importa cómo hayan quedado, o sea, nada más que no importa que no tengan el signo igual, que no se parezcan, no pasa nada, los otros términos, pero estos dos que elegimos para forzarlos por medio de la factorización a hacer términos semejantes, o sea, términos iguales y de signo contrario, pues si se fijan ya son iguales. Velocidad AB por el seno de 25, coseno de 25. Negativo. Y este otro término es positivo, velocidad deslizante AB, coseno de 25, que lo tiene, seno de 25. O sea, tienen las mismas, son totalmente idénticos. Muy bien. Al hacer la suma vectorial, pues aquí, otra vez factorizando, el término que tienen en común este y este es B, velocidad de B, y sumamos los cosenos con los senos. ¿Sí? Aquí está la factorización completa. Igual a este término de 100, como estos son ya numéricos, pues los expreso ya de manera numérica. Multiplico 123.4 por el coseno de 25 más 147 seno de 25 y me va a dar un valor de 173.96. Se fijan, al sumar este término que es totalmente idéntico al segundo pero de signo contrario, pues me da como resultado 0. Entonces, ¿cuál es el propósito aquí? Eliminar una de las incógnitas, que en este caso es la B, la velocidad B, la velocidad deslizante, o sea, la amarilla, la velocidad deslizante AB. Y nos queda únicamente en la ecuación 3, resultado de la suma de las otras, nos queda únicamente una incógnita que es la velocidad P.
Muy bien, pues lo único que resta es despejar la velocidad v de la ecuación 3 resultante y eh, este término está aquí, de este lado, todo este término está multiplicando, entonces lo voy a pasar dividiendo. Aquí, ojo, fíjense cómo lo modifiqué, el coseno de 25 por el coseno de 25, pues es el coseno al cuadrado de 25, ¿verdad? Es como decir a por a, pues a al cuadrado. Aquí es coseno de 25 por coseno de 25, es coseno de 25 cuadrado. El seno de 25 por el seno de 25 es el seno de 25 al cuadrado, o b por b, es por así ponerlo. Son términos iguales que se están multiplicando, se pueden expresar al cuadrado. Entonces, esta, como tienen el mismo ángulo y están elevados el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado, su valor numérico es 1. Entonces 173.96 entre 1 va a ser igual a 173.96. Y ahora ya expresamos las unidades que traemos desde el principio, que eran centímetros y el tiempo en segundos. Entonces, como es una velocidad lineal, va a estar dada en centímetros, una longitud entre el tiempo. Y aquí la tenemos ya, 173.96 centímetros sobre segundo. La podemos expresar también en términos de metros sobre segundo. Una conversión, ¿verdad? Lo que vamos a hacer para encontrar ahora la velocidad deslizante es sustituir esta velocidad de v en una de las ecuaciones originales, no en las modificadas, en las originales, ya sea la 1 o la 2, la que veamos más fácil o la que nos guste más, pero en cualquiera de las dos. Lo voy a sustituir en la ecuación 1 para este caso. Entonces, sustituyéndolo en la ecuación 1, que esta es la ecuación 1, va a ser el valor de la velocidad. Despejamos la velocidad deslizante, pasamos este término negativo para acá y este término que está positivo lo pasamos hacia acá. Y aquí nos quedan 123.4 menos la velocidad de b coseno de 25 entre el seno de 25 que estaba multiplicando la velocidad deslizante, pasa dividiendo. Sustituyo los valores que ya conozco, que es la velocidad de b, coseno de 25, seno de 25, la componente de la velocidad de a, y nos da una velocidad deslizante AB de menos 82 centímetros sobre segundo. ¿Y qué quiere decir esto de que nos da menos? ¿Por qué nos da menos? Porque una velocidad es negativa. No es que vaya, no es que se vaya, por así decirlo, bajando su velocidad, no. Lo que quiere decir es que nosotros pusimos el vector velocidad, lo supusimos, o si hicimos la suposición de que va hacia arriba. Lo que nos dice el signo negativo es que el vector va a ir en el sentido contrario al que lo hayamos supuesto. En este caso lo supusimos hacia arriba. En la vida o en la vida real o lo que nos dice el álgebra, lo que nos dicen los cálculos, las matemáticas, es que el vector va hacia abajo para esas condiciones en las cuales nosotros metimos. Muy bien. Entonces esa es la interpretación del signo negativo, que el vector va en su misma dirección, pero el sentido contrario. Muy bien. Bueno, hasta aquí les voy a dejar este video con el cálculo de las velocidades. Con el cálculo de las velocidades, espero le hayan entendido. Si tienen alguna duda, pues la retomamos en clase o pueden consultarlo ahí en clase. La intención de este video es que lo vean cuantas veces les sea necesario, gusten verlo y puedan tener un respaldo para que vayan aclarando algunas de las dudas.